Bueno, después siguen los espectáculos de los duques. El siguiente es de Doña Dolorida Trifaldi, que es una señora que, bueno, que va ahí lamentándose que por una maldición que le tiró un tipo que se llamaba Malambruno, barbuda, y bueno, al final la cosa todo era una... Al final todo era una farsa y bueno, al final tuvo que enfrentarse a una especie como de caballo volador. Ahí realmente no... Para mí, no es, para mí realmente es que no es muy relevante esta historia. Realmente sería más o menos como una especie de introducción a lo que se vería después con el rollo de Doña Rodríguez. Pero para mí es mucho más interesante la historia de Doña Rodríguez. Y es real. No es esto que esto es una ficción y una sátira creada por los duques. Así que no me voy a molestar en explicar. Bueno, luego después tenemos los consejos de Don Quijote para su gobierno. Porque ya dentro de muy poquito Sancho iba a empezar a gobernar la ínsula, su ínsula barataria. Entonces los consejos de que le dio Don Quijote a Sancho eran como: sé justo, nunca olvides tu origen y no colmes con tus refranes. Ahí tenemos algún par de consejos que le dio Don Quijote a Sancho Panza. Después muestra cómo Sancho ejerce su gobierno, cómo llega a la ínsula barataria. Y como Don Quijote, por un lado, tiene una enamorada que se llama Altisidora. Y bueno, y vemos que Sancho era un tipo que era una especie como de juez. Le llegaban casos a su ínsula y él tenía que decir cómo poder juzgar a la gente, ¿no? Por ejemplo, a ver, uno de los casos que yo me recuerdo era el de un tipo con una prostituta. Y la prostituta, digamos, él dijo: mira, abusó sexualmente de mí. Y entonces el tipo resulta que le había pagado todo a la tipa. Y bueno, y entonces Sancho zanjó el caso. Y como ese estuvo durante los 10 días, como ese caso, muchos de los que duraron durante los 10 días del gobierno de Sancho. Y por ejemplo, y otro de los que me acuerdo es de que, por ejemplo, tenían que dejar pasar a la gente por un puente, y si el tipo era honesto lo dejaban pasar, y si no, pues lo ahorcaban. Y entonces aquí vengo, y entonces el tipo dijo: vengo a ser ahorcado. Y entonces, claro, ahí estaba el debate, era: a ver, ha dicho la verdad, hay que dejarle pasar, pero si no, hay que ahorcarle. Y él dice: voy a ser ahorcado. Entonces, claro, les vino un torcho que había a los tipos, y entonces ahí Sancho dijo: déjenle pasar. Y bueno, después de eso tenemos que por otro lado Don Quijote fue atacado por los gatos por culpa también de otro triquiñuela, pues, de los duques, que se les salió de las manos. Y entonces ahí Doña Rodríguez acude a una de las sirvientas de los duques. Bueno, los duques tenían muchos sirvientes. Uno de ellos era la doncella Altisidora, que se había enamorado de Don Quijote. Era que bueno, que tenía una muy buena voz, pero bueno, Don Quijote decía: no, yo no puedo estar contigo porque mi señora es Dulcinea del Toboso. Y bueno, la doña Rodríguez decide pedirle auxilio a Don Quijote porque su hija había sido seducida por un noble, un hijo de un labrador, un labrador de alto nivel, de alto nivel socioeconómico. Y le dijo: mira, si tú te encamas conmigo, yo me casaré contigo. Pero el caso es de que se encamó ella con el hijo de este labrador, y él dijo: a tomar por culo, yo no me voy a casar contigo. Y entonces ella pidió justicia al duque, y el duque, porque era un poco corrupto y por favores que le debía a este hombre, dijo que no iba a meterse ahí. Entonces pide auxilio a Don Quijote, y entonces Doña Rodríguez dice un par de cosas que no tenía que decir de los duques, y entonces entra la duquesa y golpea a Doña Rodríguez y a Don Quijote. Y como esto ocurría de noche, ninguno de los dos se dio cuenta que fue la duquesa. Después, el paje de la duquesa envía una carta a Teresa Panza, la esposa de Sancho Panza, informando de los últimos hechos, lo que produjo ilusión, codicia y asombro por parte de Teresa Panza. Y bueno, y ella va presumiendo también a todos los demás del sector, cosa que también sorprende también, por supuesto, al cura y al barbero.
Bueno, y después, cuando Don Quijote está cenando con los duques, Doña Rodríguez regresa para pedir justicia nuevamente. Y entonces Don Quijote decide pelear con el labrador. Decide pelear con el labrador y hacer justicia a mano armada. Y entonces el duque dice, voy a hacer un show, voy a contratar a uno de mis súbditos y voy a hacer lo que se haga pasar por el hombre. Y entonces, luego, y por otro lado, Sancho, el duque le estaba enviando, primero le envió a un tipo que le revisara la comida, y bueno, se acercaba un plato de alto calibre, y el tipo lo tocaba y decía, este plato no. Y entonces Sancho dijo, puta joder, no puedo comer por mi salud, porque la excusa que daba ese médico, que todo era un truco del duque, el médico era de, no puedes comer esto, porque un gobernador tiene que cuidar su salud. Y la otra putada que le decían era que iban a atacar su ínsula. Y la atacan, todos sirvientes del duque, y entonces Sancho se desmaya en la batalla, pero bueno, le dicen, no, has ganado la batalla. Sancho dice, ¿qué he ganado? Renuncio a ser gobernador. Y renuncia a ser gobernador y en el camino se topa con un amigo, un viejo amigo, que había tomado malas decisiones en su vida y ahora vive como una especie de marginado social. Y después de eso, Sancho regresa con Don Quijote y con los duques. Después de eso ocurre la pelea de Don Quijote contra el lacayo Tosilos, que era el que había elegido el duque para representar al hombre. Y entonces, pero él en vez de pelear dice que se quiere casar con la hija de la Doña Rodríguez. Bueno, después Don Quijote y Sancho se despiden de los duques. Se despiden también de la doncella Altisidora, la cual pues hasta el último momento quería seducir a Don Quijote. Y después de esto ocurre como llegan a un lugar donde había una especie como de pastores que lo admiran, tú eres Don Quijote, el de la novela, y bueno, esto lo otro. Después llegan a un sitio donde había un hombre que estaba conversando, que ya estaba leyéndose la segunda parte de Don Quijote, que era una imitación de una historia, una especie de historia que había salido de la nada. Un verdadero chapucero para ganar pasta, para ganar plata fácilmente, hizo una segunda parte completamente ficticia y nada que ver. Y entonces ahí es cuando Don Quijote, que realmente él tenía rumbo pensado ir a Zaragoza, decide cambiar el rumbo porque en la novela esa ficticia de la segunda parte del Quijote decía que él había estado en Zaragoza, y como él nunca había estado, decide cambiar el rumbo e ir a Barcelona. Ya en Barcelona, que si ya de camino a Barcelona se topa con la historia de Roque Guinart, que era una especie de bandolero, y con Claudia Jerónima, que era una mujer que sabía que ahí en el fondo lo que ocurre, ella mata a un hombre y se arrepiente y después se vuelve monja. Se vuelve, una mujer también muy hermosa, como todas las mujeres que describe Cervantes en su novela. Y bueno, después, cuando ya están en Barcelona, Don Quijote se queda con Antonio Moreno, le hace la jugada de la cabeza parlante, que era una especie de torso así que les contestaba cosas realmente obvias a la gente, pero la cosa era que la cabeza hablaba. Bueno, todo era una farsa también. Y bueno, pero este tipo, el Antonio Moreno, si bien era un ricachón, no era tan rico como los duques y tampoco era tan pesado, no era tan maldito como los duques, que los duques sí que llevaron su broma a un extremo realmente impresionante. Después él viaja por la ciudad, de hecho ahí el tipo Antonio Moreno le pone un cartel atrás diciendo yo soy Don Quijote de la Mancha, a Don Quijote, por lo que todo el mundo le dice, oh, tú eres Don Quijote, bueno, obviamente. Y bueno, entonces Don Quijote va a una imprenta en donde ve que estaban imprimiendo la segunda parte, y entonces él ahí manifiesta su descontento. Después ocurre la aventura en las galeras, en donde se topan con el barco de donde venía una tipa que era una cautiva, que se llama Ana Félix, y que la cual quería regresar a España. Y bueno, ahí resulta de que el Ricote, que era un sirviente del virrey, la reconoce como su hija, y bueno, y entonces ella dice hay que salvar
a don Gabriel, que era uno que le había ayudado en su travesía. Realmente el problema de este rollo de la galera de que el barco ese había matado a 2 individuos, pero realmente todos lo tomaron como una cosa accidental. Después de esto, Don Quijote se pelea contra el caballero de la Blanca Luna, que era el bachiller Sansón Carrasco, que realmente venía disfrazado como otro caballero andante, pero esta vez sí lo derrota. Con la condición, Sansón Carrasco dice, como el caballero de la Blanca Luna dice, si yo te gano, tú vas a dejar la caballería andante por un año entero. Y entonces, como Don Quijote es derrotado, él decide dejar la caballería andante por un año, para no tomarla nunca más. Porque después de esto ocurre el hecho de que, bueno, salvan a Don Gabriel, mandan una embarcación para que salven a Don Gabriel. El Quijote se va de Barcelona, él decide hacerse pastor. Luego se topan con Tosilos, que dice que los duques por haberles no seguido el plan lo castigaron, y la hija de la doña Rodríguez hizo monja. Qué mala suerte. Y después ocurre la broma final de los duques, secuestran a Don Quijote y a Sancho, y ocurre la broma final con la doncella Altisidora. Y después de eso, Don Quijote van para su aldea, se topan con un personaje de la imitación de la segunda parte del Quijote, que se llamaba Álvaro Tarble, y entonces conversan un poquito con él. Después regresan a su pueblo natal, al lugar de la Mancha, regresan a la Mancha, se toman con el pastor, le manifiestan las intenciones de ser pastor el cura y el barbero. Y después de esto Don Quijote enferma. Don Quijote enferma y está 6 días postrado en cama. Y esos serían sus últimos días de vida. En esos días él dice: mi nombre es Alonso Quijano. Perdona a todos por haberme vuelto loco con este rollo de la caballería andante. Yo estaba en el error. Y entonces aquí es donde ocurre que es que Don Quijote por fin le hace caso a toda la sociedad, a todos los que intentaron hacerlo volver al hombre que era antes. Él en su último momento recupera la cordura y después de eso muere. Muere Don Quijote al final de la novela, dejando pues todo este puñado de aventuras que he resumido en estos 4 videos. Si quieren que haga una especie de crítica de esta novela, pues bueno, la subiré en el canal principal dentro de muy poquito.